Todos estos temas vamos a hablarlos con Claudio. Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo te va? Cuando arrancaste a la primera voz que yo escucho, digamos, de lo que había sucedido en este affair, Banco Nación Vicentín, me empecé a preocupar sobre todo por cómo fue, digamos, de forma discrecional esa cantidad de dinero que no respetaba ni siquiera normativa internacional de lo que significa la entrega de créditos con un porcentaje tremendo que significan los 18.500 millones de pesos, ¿no? En realidad el proceso es el siguiente. En abril del año 2019, la calificación de Vicentín, todo cliente en un banco tiene una calificación, esa calificación establece un límite de crédito al cual puede acceder. Ese límite ya en abril del año 2019 Vicentín lo había superado con creces, es decir, el límite era 8.300 millones de pesos y ya estaba arriba de los 12.000 millones de pesos. Por lo tanto, lo que había que hacer es que Vicentín tenía que comenzar a cancelar hasta colocarse por debajo del nivel que el banco le había establecido. Esto no ocurrió, siguió creciendo el crédito y ya no solo, ya en agosto, no solamente superaba el límite que había establecido el Banco Nación, sino que representaba más del 15% del patrimonio del banco, que es una norma regulatoria que establece el Banco Central y que define que no puede pasar un porcentaje de esa naturaleza. Pasado esto, a pesar de que no calificaba y de que estaba violando la norma del ente regulador, a partir de agosto, Vicentín ya no cancela más vencimientos, no paga más nada, por lo tanto sigue en situación irregular, y sin embargo, a pesar de eso, se le renuevan 105 millones de dólares en noviembre. Tremendo. Y bueno, obviamente con eso se consuma lo que termina pasando luego, que es que en diciembre Vicentín ya define el no pago a todos sus acreedores y el Nación queda colgado con una deuda total de 300 millones de dólares. Hay que decir también que entre agosto y diciembre, donde Vicentín, que no calificaba, que violaba la norma del Central y que no pagaba, y al cual se le había renovado esos 105 millones de dólares, en ese mismo periodo en el que no pagaba, había una cuenta de Vicentín en el Banco Nación, sucursal Reconquista, en la cual entraban los dólares de exportación de Vicentín. Y entraron 890 millones de dólares. Es decir, 3 veces lo que Vicentín le debía al Banco Nación. Esa cuenta era garantía del crédito. Por lo tanto, las autoridades pasadas podrían haber ejecutado esa garantía y haber recuperado lo que habían prestado, dada la situación irregular que mostraba la empresa. Esto no ocurrió, por lo tanto, el crédito quedó allí. Cuando nosotros, como nuevo directorio, ingresamos al Banco Nación, esa cuenta ya estaba vacía. Así que, digamos, se superó la calificación del Banco Nación, se violó la norma del Banco Central, no pagó desde agosto, se le renovó y se le mantuvo el financiamiento y no se ejecutó la garantía. Todo este proceso es el que revela una suerte de relajo, de laxitud en la regulación y en la relación del banco con Vicentín, que la verdad que tiene una sola explicación, que es el vínculo político de los dueños de Vicentín con el expresidente Mauricio Macri. Tanto Alberto Paduan como Gustavo Nardelli eran miembros de la mesa del PRO en la provincia de Santa Fe. Al mismo tiempo, Gustavo Nardelli fue precandidato a gobernador en la interna de Juntos por el Cambio por el PRO. Y además, bueno, Vicentín aportó 6 millones de pesos en la campaña presidencial de Mauricio Macri en el 2015, aportó 8 millones de pesos en la campaña del 2017 y 13 millones y medio de pesos en la campaña presidencial última del 2019, siendo el principal aportante de Juntos para el Cambio. Me parece que es la síntesis de lo ocurrido en lo relativo a la relación con el Banco Nacional.
Y Porque bueno, agregaría que hay un tercer, miembro, digamos, de la cúpula del Grupo Vicentín, que también no es un personaje menor que Sergio Nardelli, digamos, que hoy aparece como CEO de la empresa y ha tenido, digamos, sus relaciones también con la política del PRO, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sergio y Gustavo Nardelli, además de Alberto Paduan. Y digo, es bueno dejar en claro que, digamos, este es el caso del Nación, pero los acreedores de Vicentín son 2.638 acreedores. Ha dejado un tendal. Claramente se ha consumado una suerte de estafa, tanto a los trabajadores del grupo empresario como a miles de productores. Hay 1.800 productores que le demandan deudas que debe pagar Vicentín y, hay entidades cooperativas, financieras que están involucradas en esta situación, ¿no? En cierta forma, cuando escucho, digamos, tus palabras y empiezo a estudiar un poco de cómo fue justamente el vínculo y el poder de lobby que tenía este grupo, y sobre todo, digamos, con los 4 años del macrismo, me surgen varias dudas. Digo, la sociedad de Avellaneda y Reconquista movilizándose, marchando, digamos, en defensa de la propiedad privada, digamos, de Vicentín, con un montón de pancartas y múltiples mensajes, digamos, ya no era únicamente eso. Parece, digamos, el síndrome de Estocolmo. Sí, aparte habría que, digamos, a mí me parece que, digamos, todos estos planteos sobre el tema de la propiedad privada, sobre el tema de que vamos a Venezuela, sobre el tema de que acá estamos frente a un proceso de futuras expropiaciones de casi todo, me parece que lo que busca es no poner en contexto lo que se está discutiendo. Acá no estamos hablando de un grupo empresario el cual estaba funcionando de manera normal, y en ese contexto aparece un presidente afiebrado ideológicamente que decide expropiarlo. Acá estamos hablando de una estafa a miles de productores, a la banca pública y a los trabajadores, una empresa que se paraliza desde diciembre, que en el marco del concurso de acreedores no puede volver a funcionar, porque Vicentín, en el marco de lo que hizo, perdió reputación en el mercado y los productores no quieren darle los granos para que él procese y exporte como lo venía haciendo, por lo tanto no ha podido volver a funcionar la planta o las plantas vinculadas al complejo aceitero, en el marco de esa estafa y de esa empresa paralizada que pierde posiciones en el mercado y se desvaloriza, lo que aparecen son ofertas de grupos transnacionales, del grupo Glencore, de Cargill, de Dreyfus, que buscan quedarse con las mejores partes de la empresa, desguazarla, quedarse con las mejores partes empresariales, lo cual consumaría un proceso de mayor concentración y extranjerización del comercio de granos en la Argentina y de lo que es el control sobre la oferta de dólares de nuestro país. En ese contexto de estafa y amenaza de extranjerización es donde se plantea la intervención y la propuesta de expropiación. No es en un contexto de normalidad donde se decide intervenir. Ese me parece que es el cuadro que hay que explicar con claridad. Y por otra parte tampoco está definida la modalidad de la próxima empresa. Eso está abierto, es una discusión que habrá que dar. Yo particularmente soy proclive a pensar que tiene que hacer a crear una empresa pública no estatal, que esto lo que significa es que tiene que haber presencia del Estado acompañado de los actores vinculados al sector, y acá los actores vinculados al sector importantes a incorporar son las cooperativas agropecuarias y los pequeños y medianos productores. Esa mancomunión entre Estado y cooperativas agropecuarias puede permitirnos una empresa pública muy importante como jugador en el comercio de granos, que nos devolvería una herramienta de regulación en el sector que se perdió en el momento en que desapareció la Junta Nacional de Granos en nuestro país. O sea que me parece además, si nosotros tomamos los datos del año 2018, Vicentín exportaba en el 2018 más de 6,5 millones de toneladas, y por ejemplo ACA, Asociación de Cooperativas Agropecuarias, exportaba más de 3,5 millones. Y aparte tenés otras cooperativas como Agricultores Federados, como FECOFE. Si nosotros podemos armar
una estrategia común de todo ese espacio, tendríamos un gran jugador en el comercio exterior que nos permitiría blanquear un comercio exterior de granos que ciertamente es muy oscuro y en donde lo que priman son los mecanismos de triangulación, de evasión de impuestos, de no pago de retenciones, de divisas que se quedan en el exterior. Y hasta lo mismo, hasta es un círculo vicioso, digamos, porque también está la mano de alguien que te tiende, digamos, justamente la posibilidad de que vos les des cereales para venderlos en negro. Porque en ese contexto, al hablar con algunos productores, dicen, mira, yo confiaba en el grupo Vicentín porque le daba una parte, o sea, entraba en el circuito en blanco y la otra parte me la recibía en negro. Y por lo tanto yo ganaba de las dos formas. Ese es un tema... Una de las cosas que han ocurrido en el comercio de granos en la Argentina desde que desapareció la Junta de Granos y que se privatizaron los puertos, es que lo que está al orden del día es la subfacturación de exportaciones y el contrabando en materia de granos. Y de hecho, incluso cuando vos mirás el listado de acreedores de Vicentín, extrañamente, los propios dueños de Vicentín y las empresas controladas de Vicentín le piden 6.000 millones de pesos a Vicentín. Entonces, de repente, Vicentín Paraguay, una subsidiaria muy particular, que en realidad es una oficina de apenas 6 empleados, que no tiene ninguna planta y que extrañamente es el segundo exportador de granos de Paraguay, le reclama 4.000 millones de pesos a Vicentín en el concurso de acreedores. Y se lo reclama por operaciones de exportación de granos desde Paraguay a Argentina, hechas entre febrero y noviembre del año 2019. Una cosa muy extraña que Paraguay le exporte granos a la Argentina. En realidad hay algunas informaciones que dicen que las barcazas bajan vacías por el Paraná y se llenan en el puerto de San Lorenzo para seguir rumbo al resto del mundo. Pero en Paraguay se hace una facturación cercana a los 200 millones de dólares anuales que no pagan, no se declaran en la Argentina, que no paga retenciones, que implica no declarar ingresos y pagar menos impuestos a las ganancias. Es decir, hay todo un conjunto de operaciones a las cuales hay que agregar empresas offshore que ha creado Vicentín en los últimos tiempos en Panamá, que indican que ha habido en los últimos años una estrategia por parte del grupo de derivar recursos al exterior, que es lo único que puede explicar cómo un grupo empresario con un crecimiento descomunal como el que tuvo Vicentín en los últimos 14 años y particularmente en los últimos 4 años de Macri, haya terminado colapsando de esta manera. No hay ninguna explicación económica racional que permita justificar el hecho de que haya defolteado a todos sus acreedores. Y también la relación con Renova, que es una relación donde Renova vende. Renova le reclama 1.400 millones de pesos le reclama Renova a Vicentín en el marco del concurso, por operaciones que incluso se llevan adelante el 31 de diciembre y el 1 de enero. Tremendo. Digamos, pocos días antes de que Vicentín se concursara. O sea, es un nivel de irregularidad mayúscula que la intervención que se acaba de definir tiene que investigar en profundidad para identificar los niveles de delito, ilegalidad o fraude que efectivamente han estado planteados en el manejo del grupo. Te voy a hacer tres preguntas como para ir pimponeando. ¿Por qué aparece González Fraga y algunos otros directivos, digamos, de menor rango? Se investiga también la participación, digamos, de la sucursal de Reconquista. Están imputados Padoan y Gustavo Nardelli, pero no aparece Melconian y no aparece Sergio Nardelli dentro de la imputación en Comodoro Pi. No sé, las imputaciones las ha hecho el fiscal, el juez. Esto está en manos del fiscal Policitas y del juez Ercolini. Digamos, no sé por qué imputan a algunos sí y a otros no. No tendría por qué estar Melconian en esto porque las irregularidades que se han identificado están presentes en el último año de la relación del Banco Nación con Vicentín. En los años anteriores las cosas se mantuvieron dentro de los límites crediticios que Vicentín podría tomar. Vicentín tiene
una relación con el Banco Nación histórica, de más de aproximadamente 50 años. Por eso también hay algún planteo por allí un tanto tonto, que es decir, bueno, en realidad en el gobierno kirchnerista también se le prestó. En realidad se le prestó hace 50 años que el Banco Nación le presta a Vicentín. Lo que cambió es que, digamos, en el año 2019, en abril, ya Vicentín estaba fuera de calificación, tenía que cancelar sus créditos y no los cancelaba. Superó la norma del Banco Central, tenía que cancelar y no canceló, tenía que pagar desde agosto y no pagó, y tenían con qué ejecutarlo y no lo ejecutaron. Es decir, las irregularidades se dan en ese periodo. En ese foco. Por eso es lo que hay que investigar. ¿Hay otros deudores al Banco Nación de esa magnitud? Por ejemplo, se había publicado en esta semana a Molinos Cañuelas y otras empresas más, sobre todo, digamos, vinculadas al agro. ¿Qué panorama, digamos, tiene el Banco Nación? Hay otros deudores de magnitud, porque uno de los graves problemas que también tuvo la gestión anterior es que tenía una política de concentrar la oferta de crédito en grandes empresas, en pocas y grandes empresas. Obviamente esa es una política inadecuada. Digamos, para un banco lo que tiene que hacer es fraccionar el crédito para distribuir el riesgo entre mayor cantidad de unidades económicas. Por eso, por lo pronto, nosotros, desde que ingresamos, pusimos en marcha una política fundamentalmente centrada en el objetivo de las pequeñas y medianas empresas, pero la política anterior tenía una política de concentrar el crédito en las grandes firmas, y por lo tanto, cuando pasa esto, lo que termina ocurriendo es que cuando alguna te deja colgado, el problema es serio. Ahora, efectivamente hay otros casos, no son de la magnitud de Vicentín, porque si bien son importantes, es una cifra mucho menor. El caso de Molinos Cañuelas creo que anda en el orden de los 6.000 millones de pesos. Vicentín multiplica por 3 eso que debe Molinos Cañuelas. Pero la diferencia central es que Molinos Cañuelas está funcionando. Acá, digamos, Vicentín, cuando entra a concurso, o sea, cuando se produce el default, Vicentín era tal el desmán que había hecho que en la Bolsa de Rosario los expulsan prácticamente y le quitan la posibilidad de operar. Cuando entra el concurso, cuando se pone en marcha el concurso de acreedores, el concurso de acreedores es una opción para que la empresa pueda volver a funcionar y encontrar algún acuerdo con sus acreedores. Por ende, el juez le levanta esa prohibición y por lo tanto puede volver a operar. Ahora, al querer volver a operar, Vicentín no puede hacerlo, porque los productores, por lo que vos comentabas, que, digamos, quebrados en la confianza que tenían respecto a Vicentín, no quieren trabajar con él. ¿Sabés a qué me hace acordar lo de Vicentín, trazando un parangón y también hablando de magnitudes en otros niveles, esto por supuesto un nivel menor, pero lo que puede generar, el efecto dominó que puede generar lo de Vicentín si no se tomaba a tiempo esta decisión que tomó Alberto Fernández, el presidente, como un Madoff argentino. Rompió confianza y generaba todo un efecto dominó, digamos, en las economías regionales. Sí, toda la economía de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, son varias las provincias, provincia de Buenos Aires, que están afectadas directamente. Son 1.800 productores que quedaron colgados del pincel con lo hecho por Vicentín. La diferencia, por lo tanto, con las otras empresas, con Molinos Cañuelas, con Pescarmona, por ejemplo, en el sector industrial, que también es un deudor importante del Banco Nación, la verdad es que la diferencia es que son empresas que están funcionando. O sea, que no es que están paradas. Vicentín estaba parada, no se podía poner en funcionamiento y lo que hacía era un proceso permanente de desvalorización que impactaba sobre los trabajadores. Incluso ya había otras empresas del grupo en las que comenzaban a suspender trabajadores y lo que teníamos era la amenaza concreta de la extranjerización. No es un dato menor. No. Renova, por ejemplo, es la empresa más importante del mundo en molienda de soja y biodiesel. La más importante del mundo. Vicentín tenía el 50% de las acciones de Renova hasta 2 días antes del default. 2 días antes del default vende, sin que sepamos bien a dónde fue el dinero,
por 122 millones de dólares el 16% de las acciones. Todavía le queda el 34%. Está en posibilidad de perderse esto. Y la verdad que no sería adecuado para la Argentina perder el control sobre una empresa de esta naturaleza. Por lo tanto, me parece que hay que ubicar la cosa en su justo lugar. Todas las argumentaciones que yo escucho de las voces opositoras, me parece que lo que hacen o buscan es descontextuar la situación concreta que se plantea. Hacer una remake de la 125. Quieren generar una remake de la 125. Lo de la propiedad privada es ¿de cuál hablan? Porque los productores también tienen propiedad privada. Los bancos privados que fueron estafados también son propiedad privada. Por lo tanto, digo, ¿de cuál propiedad privada? Solamente de la de Vicentín, que llevó adelante un proceso manifiesto de operaciones sospechosas, de triangulación, de derivación de recursos al exterior. Es decir, en ese sentido, parece que hay que ser más serio en la discusión. Por último, y gracias por tu tiempo, Claudio, es importantísimo, es una cuestión, digamos, ideológica, pero también pragmática, la que han tenido, digamos, ustedes como conducción del Banco Nación, de ayudar a las pymes. Más de 20.000 pymes fueron afectadas digamos, en un contexto, digamos, regional aquí en la provincia de Santa Fe. Hoy la pandemia está agudizando esa situación y la verdad que lo del Banco Nación es una esperanza, digamos, que se le abre a muchos de estos emprendedores, pequeños y medianos, ¿no? Sí, nosotros nos planteamos como objetivo privilegiar ese sector como objetivo de nuestra estrategia crediticia. Hay que entender que estamos hablando de que las pequeñas y medianas empresas representan prácticamente el 90% de los establecimientos, más de la mitad del producto que genera la Argentina y más del 60% del empleo. Hay razones más que suficientes para priorizar a este actor y en ese marco durante la pandemia pusimos líneas de crédito por un total de 75.000 millones de pesos, de los cuales ya hemos asignado aproximadamente 43.000, en distintas líneas de capital de trabajo, de financiamiento de la nómina de salario, de financiar aquellas actividades que son esenciales en el marco de la pandemia, de ir financiando a las actividades que se van exceptuando y que necesitan invertir para cumplir con los protocolos sanitarios que hay que tener luego para poder comenzar a funcionar. Digo, esa es la estrategia que estamos de alguna manera siguiendo e incluso hemos abierto un espacio institucional creando el Consejo Consultivo de las PYME en el Banco Nación y hemos puesto en marcha 23 centros de atención de pymes en el Banco Nación en distintos lugares a lo largo y a lo ancho del país. La verdad que es para felicitar y un cambio absolutamente de matriz. Claudio, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo enorme. Gracias por llamar.